Aumentos de tarifas, aumentos que no cesan. Lamentablemente todos los días seguimos hablando de estos aumentos. Algunos van regresando de las vacaciones y se encuentran con que, claro, no fue un 2018 solamente el que vino acompañado de tantos aumentos. De hecho, si hacemos la cuenta, desde 2015, por ejemplo, hasta ahora, la verdad que las cifras son terribles. Hablamos de más del 3000% en algunos casos. Ahora vamos a ir al detalle, porque estamos con Alejandra Fernández Escarano. Ella es economista, especialista también en lo que es energía y bueno, le damos la bienvenida, le agradecemos por estar acá. Muchas gracias, Saúl. Gracias, Alejandra. Vamos a ir después a la cuenta, ¿no? Porque realmente las cifras, cuando uno compara con lo que es el salario, que además ha sufrido una pérdida importante, es realmente imposible de pagar, imposible. ¿Pero por qué volvemos a hablar de esto? Bueno, porque las tarifas siguen subiendo. De hecho, recién hablábamos de Shell en el caso del aumento de las naftas de un 2% más, pero en ese caso que se había registrado una especie de retroceso, ¿no? Que había sonado como una buena noticia, de un 1,5. De todos modos, la cuenta no da, porque la cuenta son aumentos constantes en lo que son combustibles. Sí, en combustibles justamente salió este fin de semana el informe de la Cámara de Estaciones de Servicio, sí, y durante todo el 2018 aumentaron un 75%. Y el precio de los combustibles depende de tres variables claves. Por un lado, el precio internacional de los combustibles, de los hidrocarburos. Sí. Por otro lado, el tipo de cambio y por otro lado, la inflación, porque el componente impositivo, el impuesto a los combustibles, se ajusta trimestralmente por el IPC. Así que esas tres variables condicionan el precio de los combustibles. En el caso de los combustibles, la liberación, porque ahora yo me confundo, no fue el año pasado 2018, sino la liberación de los topes fue en 2017. Sí. Fin de año, octubre, noviembre de 2017. Sí, y fíjate vos que hablábamos de, en promedio, porque depende del lugar, sí, era un 75%, claro, muy por arriba del costo de la inflación, que fue del 47,6%. Y es un costo, digamos, muy importante para cualquier actividad económica, así que sí, es importante que esté regulado y que esté dentro de precios que hagan competitiva la industria y el comercio. Claro. Bueno, el caso de los combustibles, además, lo que tiene que se traslada a todo, se traslada a precios, ¿no? Bueno, ni hablar el gasto diario para llegar a trabajar, yo hablaba de eso recién, sumado a los peajes que tampoco han dejado de aumentar y que hacen muy difícil para el trabajador trasladarse en su vehículo particular, ¿no? Hacerlo en auto y no en transporte público, que también aumentó. Pero de todos modos, en el caso de las naftas, yo recordaba cuando hablaba la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, y anunciaba que se liberaban los topes, ¿no? Se quitaban estos topes para que cualquiera pudiera subir el precio. Y lo anunciaba como algo que en realidad iba a ser favorable. ¿Por qué? Porque iba a hacer que las empresas, al competir entre sí, como en muchos otros sectores, ¿no? Se propone de la misma manera, bueno, entonces los precios iban a bajar. Algo que además no pasó. Bueno, los números concretos de los que nos habla Alejandra, 70% en 2018 en el caso de los combustibles. ¿Esa ecuación funciona en algún lugar del mundo? ¿Por qué no funcionó acá? Ya, es un mercado donde hay muy pocos actores y además en el caso de los combustibles YPF explica más de la mitad. Entonces, claro, por más que Shell o alguna otra marca baje el precio de los combustibles, es muy difícil que las otras se adaptan. Sí, en general el mercado prioritariamente lo maneja YPF. De todos modos, si hablamos de energía puntualmente, si hablamos de la luz eléctrica, la semana pasada también fue una semana bastante particular porque con temperaturas muy altas hubo cortes. No sé si cifra récord, no llegó a ver cifra récord, me parece, pero realmente muy importante. Yo me anotaba algunos datos, ¿no? Porque algunos se preguntan, o desde el oficialismo, desde el gobierno nacional, proponen que, vayan disminuyendo, y efectivamente dicen que sí, que hubo una merma en lo que son los cortes en la luz. Pero la verdad es que entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019 aumentaron un 60%, por lo menos esa es la cifra que yo tengo. Sí, vi la información que anda circulando de los cortes, donde hay un pico en el 2015 y después más o menos se mantienen estables. Me parece que le falta un dato clave a esa serie, que es la temperatura, porque depende mucho de la temperatura y cuánto se exija al sistema de energía eléctrica. Claro. Entonces, sin la temperatura es muy difícil sacar, conclusiones. Lo que sí es cierto es que en estos 3 últimos años hubo un aumento de tarifas muy alto y ese aumento de tarifas no se tradujo en una mejor calidad en el servicio que se brinda.
brinda. Entonces, bueno, ahí es donde me parece que hay que encender algunas luces de alerta, porque las empresas, en esto que aumentaron, digamos, las distribuidoras tienen un VAT, un valor agregado de distribución, donde justamente proyectan cuánto va a ser la demanda, cuántos usuarios vamos a demandar energía eléctrica, cuáles van a ser los costos de operación que necesitan para atender esa demanda, cuál va a ser, digamos, el plan de inversiones y además, bueno, su tasa de rentabilidad. Pero está claro que los aumentos fueron muy altos y la calidad del servicio todavía sigue siendo muy mala. En la última RTI que se hizo, que se hacen cada 5 años, justamente se proponían llegar a los niveles de corte y de calidad del servicio que había en el periodo 2000 al 2003. Pero bueno, estamos bien lejos de eso porque la luz se sigue cortando y mucho. Claro. Bueno, de hecho, además, vos mencionabas las temperaturas. La semana pasada fue una semana de temperaturas muy intensas, pero no así todo lo que va del verano, ni siquiera el mes de diciembre, noviembre, diciembre. Me acuerdo cuando nos preguntábamos cuándo llegaba el calor. Es decir, uno no puede dejar de preguntarse qué hubiera pasado si las temperaturas hubieran sido mucho más altas desde el año pasado, ¿no? Pero además hay otro dato, que es el que tiene que ver con la caída en el consumo, una baja en el consumo del 18%, es decir, la gente además ha intentado utilizar menos aire acondicionado, ventilador o lo que sea, y aún así, bueno, tuvimos los cortes que tuvimos la pasada semana. Sí, digamos, no solamente la variable de la temperatura, también se daba mucho que antes enero Buenos Aires se vaciaba, entonces bueno, había menor demanda en la ciudad de Buenos Aires. Este año eso no pasó. Este enero es bastante atípico y hay mucha gente en la ciudad. Entonces, bueno, eso también afecta porque se demanda mucha energía. Sí, pero de todos modos, este dato del consumo indica que la gente está queriendo ahorrar también, ¿no? Y que está intentando gastar menos, entonces se arregla como puede. Sí, las tarifas son impagables realmente. El año pasado, para un residencial en la categoría 2, que es la que estamos casi todos, una familia tipo, en marzo del año pasado las tarifas eran aproximadamente de 330 pesos y ahora en febrero van a ser de aproximadamente 853 pesos, es decir, subió un 160%, cuanto los salarios en ese periodo anduvieron en un 30% si tenemos la suerte de ser trabajadores registrados. No, claro, bueno, mira, y la cifra que yo no quería mencionar realmente es terrible, es la del 3.374% en la era Cambiemos, digamos, de 2015 hasta ahora, 3.374, uno a veces no se da cuenta, y de hecho todavía nos queda un 55 para lo que es este año, ¿no? En lo que es energía eléctrica, por ejemplo, porque hasta agosto esa es la cifra que está previsto se incremente, ¿no? Un 55 más. La verdad que es muchísimo. En paralelo, ¿hubo algún tipo de obra? Bueno, acá entra el ENRE, ¿no? Como ente regulador y ente de control, pero ¿hubo algún tipo de obra de mejora que se haya podido comprobar? Digamos, la ley que regula el régimen de energía eléctrica establece que es obligatoriedad de las concesionarias, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, de Edenor y de Sur, tener un plan de obras que garantice la calidad en el servicio. Está claro por todo lo que venimos hablando que eso no está sucediendo y ahí es clave tanto la Secretaría de Energía Eléctrica, que es quien dicta las políticas de energía, como del ENRE, que es el ente regulador que debería estar viendo todo esto. Y para nosotros es muy difícil decir qué obras se hicieron y qué no, porque no tenemos acceso a la información. Así que, y el ENRE no tiene datos sobre las obras que se están haciendo, así que sería muy interesante escuchar la palabra de ellos para ver, digamos, si se están cumpliendo o no los planes de inversiones que se comprometieron las empresas en las discusiones de la RTI, la revisión tarifaria integral. Claro. Bueno, pero mientras tanto sí hay algunas cifras. Nosotros en algún momento las contamos, ¿no? Y las reflejamos en números concretos que tenían que ver con el incremento en el valor de las acciones, que esto es tal vez un reflejo claro, ¿no?, de las ganancias que está teniendo esa empresa. Ahora, si no hay quien explique que tenías porcentajes ahí. Sí, tengo está bueno contarlo. Yo recuerdo que lo contamos hace un tiempo y realmente decíamos los incrementos en el valor de las acciones son importantísimos. ¿Qué significa? Que esta empresa, mientras el discurso en paralelo del propio presidente de la Nación era, bueno, las empresas no pueden invertir y no puede haber una mejora. ¿Por qué? Porque no obtienen ganancias, porque van a pérdida, porque las tarifas son muy bajas, porque, bueno, es muy poco lo que se está cobrando. O sea, realmente contrastaba de una manera muy clara. Así que si vos lo tenés, está bueno repasarlo, porque la verdad que hablamos de, bueno, porcentajes muy, muy importantes. Sí, yo traje el último balance de Edenor que se publica, es una empresa que cotiza en bolsa, entonces tiene la obligatoriedad de publicar trimestralmente sus balances en la Comisión Nacional de Valores. Y, por ejemplo, entre el tercer trimestre del 2017 y el del 2018, los ingresos de Edenor subieron de 17
1.000 millones de pesos a 34 millones de pesos. Esto significa un aumento del 97%. Cuando vamos al resultado, es decir, después de que Edenor compró la energía y tuvo que hacer todos los gastos operativos, el resultado entre el 2017 y el 2018 fue un 108% mejor. Si esto después lo tenemos en cuenta que hubo una inflación de un 47%, el resultado es de un 50%. Igual es un resultado muy alto, teniendo en cuenta que fue un año de crisis económica donde un montón de empresas cerraron y otras tuvieron resultados negativos. Y después Edenor publica la estructura de resultados comparativa del 2014 al 2018. En el 2014 tuvieron un resultado negativo, en el 2015 no, porque hubo lo que se llama un reconocimiento de mayores costos a cuenta de la red TI que no se había hecho. En el 2016 también tuvieron pérdidas y en el 2017 y 2018 de vuelta tuvieron ganancias. Así que acá realmente es responsabilidad del ENRE y la falta de control de que no se estén ejecutando las obras necesarias para garantizar un servicio de calidad. Sí, bueno, en este momento sabemos que hay varios avances de cualquier tipo de reclamo, desde en la calle, con los cacerolazos contra el tarifazo que se dan casi, sí podemos decir, de manera espontánea, ¿no? Los distintos barrios que se dieron la semana pasada. Sabemos también que los intendentes la semana pasada estuvieron presentando un amparo también, una medida ante la justicia, bueno, para frenar este tarifazo. Pero ¿sabés si para que el ENRE pueda hacer pública la información, porque esto también sería importantísimo, ¿no? De respecto de qué es lo que pasa con las empresas, de qué obras se realizan, cuáles son las ganancias. La verdad que como ente regulador debería ser quien le comunica a la gente y sobre todo en un momento donde se está pagando mucho más. ¿Sabés que si hay algún sector que reclame por eso? Viste que el ciudadano común a veces, bueno, se queja porque paga mucho, pero tampoco sabe qué hacer, ¿no? Sí, en realidad cuando uno tiene problemas en el servicio primero debe avisarle a su empresa, Edenor o Edesur, y después tendría que hacer la denuncia en el ENRE, o si la empresa no le soluciona el problema, hacer la denuncia en el ENRE. La verdad que es importante porque pareciera que el único objetivo que tuvo el gobierno en los últimos 3 años con el aumento de tarifas sea el del ahorro fiscal, en el marco de un ajuste fiscal muy importante que se está llevando adelante en los últimos años y sobre todo en el último año después del acuerdo con el FMI. Pareciera que el objetivo del gobierno sea un ahorro fiscal y no prestar un servicio de calidad. Y esto se puede ver con las cifras que están en el presupuesto, que por ejemplo, en el 2015 el 14% de la tarifa era pagada por la demanda, es decir, nosotros los usuarios, y el 86% subsidiado por el Estado. Y se estima que cuando termine este año, el 2019, después de todos los aumentos que están previstos, el 78% sea pagado por la demanda, por todos nosotros, y solamente la diferencia, que es menos de un 20%, por subsidios del Estado Nacional. Así que ese es realmente el gran ganador de todo esto, es el Estado que se ahorró un montón de subsidios, pero debería a través del ente controlar que sean las obras necesarias para prestar un servicio de calidad. Claro. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Gracias, no, por favor. Alejandra, gracias por estar acá.